El auge del Imperio Español. Introducción. Buenas, mi nombre es David y soy graduado en Geografía e Historia. Este es el primer vídeo de mi canal, que se llama Del pasado al presente, y trataremos sobre el auge del Imperio Español. En un segundo capítulo trataremos sobre su declive y en futuros vídeos trataremos también sobre el auge, declive de otros imperios, así como de otras temáticas relacionadas con la historia, nuestro presente y la actualidad geopolítica. El enfoque de este canal va a ser crítico y de tendencia historiográfica entre el estructuralismo y el postestructuralismo, es decir, identifico estructuras, pero por otro lado no suelo caer en determinismo, si bien reconozco que tienen una influencia considerable, aunque relativa, sin llegar, por otro lado, a relativizarla en extremo, como hacen algunas corrientes postestructuralistas. Existen muchos canales de historia, aunque salvo excepciones, tratan de explicar la historia únicamente desde la política, centrándose en reyes, batallas, ministros o constituciones. Eso es como describir un resfriado atendiendo solo a los síntomas visibles, mocos, tos o fiebre. Son manifestaciones externas que cualquiera puede observar y narrar, pero no nos dicen por sí mismas por qué la persona ha enfermado. El estructuralismo en historiografía propone, en cambio, mirar más allá de los síntomas y analizar las causas profundas, el virus que lo provoca, las defensas del sistema inmunitario o las condiciones del entorno que han facilitado la infección. De igual modo, un historiador estructuralista considera que los acontecimientos políticos son solo la punta del iceberg. Lo esencial es comprender las estructuras económicas, sociales y culturales que los generan y los condicionan. Así, en lugar de limitarse a narrar que estalla una revolución o que un rey cae derrocado, busca explicar los mecanismos de fondo, como podrían ser crisis agrarias, transformaciones demográficas, tensiones fiscales, mentalidades colectivas, que hicieron posible dicho desenlace. Y ahora, volviendo al auge y caída de imperios como el español, vamos a tener en cuenta que una base que suele ser fundamental, con sus excepciones, como en el caso del imperio mongol frente a los reinos chinos, es la capacidad económica, que permite la posibilidad de reinvertir en actividades productivas que generen rentabilidad y con ello sostener un buen ejército que asegure territorios con sus correspondientes recursos y privilegios. Privilegio económico, como rutas comerciales o monopolios. El poder económico y militar son siempre relativos respecto a otras potencias. Por ejemplo, los británicos durante su cenit imperial a mediados del siglo XIX representaban el 25% del producto mundial, mientras que justo antes de comenzar la Primera Guerra Mundial, aunque había aumentado su riqueza, ya solo ocupaban el 13% del producto mundial, siendo superado por Alemania y Estados Unidos. Y para que la economía sea dinámica, existe un factor de clase al favorecer políticamente las oportunidades y desarrollo de clases productivas frente a las clases rentistas que suelen terminar dinamitando por dentro la economía interna. Las guerras prolongadas entre diferentes coaliciones siempre han sido ganadas por los que tenían más recursos. En este sentido, la diplomacia es un factor fundamental. Por ejemplo, los británicos vencieron en las dos guerras mundiales frente a Alemania debido a la disparidad de recursos entre las coaliciones, estando los británicos en inferioridad frente a los alemanes, pero al sumar Rusia y Estados Unidos se transformó en una victoria, que era prácticamente imposible que terminaran ganando los alemanes. Aún así, el declive es inexorable, como en el caso de los británicos. Después de la Segunda Guerra Mundial, se tuvieron que conformar con un papel secundario,
Con la aparición de la tecnología moderna y la guerra industrial ha desaparecido la posibilidad de que las sociedades menos desarrolladas terminen venciendo en una guerra asimétrica, como pasó con los mongoles frente a los chinos. Otro factor fundamental es la geografía, tanto por las posibilidades de expansión como por las facilidades que otorgan respecto a costos de seguridad. Por ejemplo, en Europa, las mejor ubicadas han sido las potencias de flanco. Los británicos, por su solidaridad, que permitía ahorrar en costes de protección mientras se expandían por los mares, y los rusos, que contaban con la suficiente lejanía y profundidad estratégica, combinado con su duro invierno junto a las posibilidades de expansión en el Cáucaso, Asia Central o el Oriente Asiático. Otros factores como la moral nacional, la organización militar, la estrategia y la cultura, son factores importantes. Sin embargo, suelen ser secundarios frente a la capacidad económica. El ejército sureño contaba con buenos generales y un ejército muy competente que terminó languideciendo frente a la abrumadora diferencia de capacidad industrial que presentaban los norteños. De igual forma, podríamos hablar de los tercios formados por castellanos, la mejor infantería durante un siglo y medio, o el ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial. Los japoneses, en su cultura militar durante la Segunda Guerra Mundial, arrastraron el concepto del samurái, preocupándose más en ataques rápidos y contundentes que en la defensa. En la batalla de Midway, sus portaaviones dejaban encubiertas las municiones y no tenían servicio de bomberos, a diferencia de los norteamericanos. Eso los hacía mucho más vulnerables a los ataques. Además, se enfocaron en tener como principal vector naval al destructor, cuando los portaaviones fueron realmente los que marcaron la supremacía naval durante la Segunda Guerra Mundial. No obstante, independientemente de dichos errores, los japoneses no se podían permitir tener una gran derrota como la de la batalla de Midway, de la que ya no pudieron reponerse, mientras que los norteamericanos podrían haberse permitido varias derrotas, ya que por cada caza Mitsubishi Zero que fabricaban los japoneses, los norteamericanos fabricaban 5 P-51 Mustang, por no contar de que Estados Unidos casi duplicaba en población a Japón. Situación internacional. Durante la Edad Media, Europa ocupa un lugar secundario en el escenario internacional. La primacía mundial todavía se ubicaba en Asia, en concreto en las regiones que actualmente corresponden con la India y China, y con un papel menor algunas zonas del mundo musulmán que hacían de correa de transmisión entre Asia y Europa mediante la Ruta de la Seda. La Ruta de la Seda se estableció durante el siglo II a.C. proviniendo a las élites romanas de productos como sedas, porcelanas, especias, etc. El intercambio existía en ambos sentidos, pero Asia ofrecía artículos de lujo de alto valor añadido que eran más demandados en relación con los productos que ofrecía Europa, que aportaba sobre todo metales preciosos y algunos bienes específicos y, por ende, el déficit comercial de Europa con Asia era crónico, tendiendo a perder las reducidas tenencias en plata y oro. De hecho, ya tenemos referencias en los escritos de Plinio el Viejo, lamentándose de toda la riqueza que perdían las élites romanas adquiriendo artículos de lujo. En Europa los principales beneficiados de la Ruta de la Seda era Bizancio. Al controlar el estrecho del Bósforo y sus periferias, ejercían inicialmente un monopolio en una de las principales entradas de la Ruta de la Seda a Europa. Y las ciudades-estado de Venecia y Génova, que eran los principales actores vendiendo las mercancías en Europa occidental. Hasta que en el 1082 el emperador Alejo I, mediante un decreto imperial, le concede a Venecia enormes privilegios comerciales dentro de los dominios bizantinos, que consistían en la autorización a instalarse en Constantinopla y a tener su propio barrio con almacenes, casas y muelles, y en la exención de impuestos y aranceles en muchas transacciones. A cambio, se comprometía a apoyar militarmente al Imperio bizantino, sobre todo con su flota naval, que era necesaria debido a la vulnerable situación en la que se encontraban frente a los normandos en el sur de Italia y los turcos selúcidas en Asia Menor.
Para evitar la excesiva dependencia de Venecia, en el 1261 a Génova se le concedió un tratado similar al de Venecia. A los venecianos les interesaba que Bizancio permaneciera en una situación precaria para que así fueran más dependientes de su ayuda. Sin embargo, actuaciones como la del saqueo de Constantinopla terminaron dejando a su huésped, Bizancio, muy debilitado, lo que a largo plazo facilitó la conquista de Constantinopla por los otomanos, acabando también con el acceso privilegiado de Venecia a la ruta de la seda en Europa. Durante la Edad Media el mar Mediterráneo fue la zona más dinámica y próspera. En la Alta Edad Media, Bizancio era la urbanización estatal más avanzada y prometedora, que pese al revés que sufrió tras la derrota en Darmú en el 636 contra los musulmanes, en donde perdió la franja de Siria-Palestina y al perder a finales de siglo VII todas sus posesiones en África, se terminó recuperando y manteniendo su potencialidad hasta su primera fase de declive. Después de la derrota en Manzikert en el 1071 contra los turcos selúcidas y su segunda fase de declive después del saqueo de Constantinopla en el 1204. Los bizantinos fueron los únicos durante la Edad Media hasta la llegada de los primeros estados modernos, como España, Francia o Inglaterra, que poseían un poder estatal fuerte y centralizado y que contaban con una situación comercial privilegiada debido a que monopolizaban una de las principales entradas de la ruta de la seda. El poder central mantenía una gran capacidad para reclutar soldados y mantener una considerable logística. Pese a presentar un estado fuerte y próspero económicamente, presentaron dos principales problemas de índole político y religioso-cultural: la intransigencia e intolerancia religiosa, que promovió que el patriarca copto de Egipto se aliara con los musulmanes, terminando perdiendo Egipto, y las regulares fricciones entre diferentes familias políticas en Constantinopla, por ejemplo. Fue durante una etapa de inestabilidad política cuando los musulmanes se consolidaron definitivamente en África y durante la derrota de Manzikert existían fricciones entre el poder central, que defendía el sistema de temas, que consistía en parcelas que eran propiedad del Estado cedidas para ser trabajadas por campesinos soldados, contra el sector de terratenientes que defendían el modelo de la pronoia, que básicamente era un modelo feudal. El sector de los terratenientes priorizó sus intereses de mayor acaparamiento de tierras frente al poder central, lo que condujo a abandonar a su suerte al ejército del emperador. Este es un buen ejemplo de las contradicciones que se dan en ocasiones entre los intereses de ciertas clases y el interés general estatal. Y a partir de su primera fase de declive, los privilegios otorgados a Venecia y después a Génova, les restó capacidad fiscal al estar exentos de impuestos y, a la vez, mayor dependencia. En contraposición tenemos al Imperio carolingio. Pese a su potencialidad temporal durante el reinado de Carlomagno, no llegó a consolidar una autoridad central fuerte, ni a bloquear la tendencia feudalizante. Ya durante los últimos años de vida de Carlomagno, algunos de los miembros de la alta nobleza y clero no acudían a las asambleas que convocaba, sintomático del endeble poder central que había establecido. Además, en la anterior dinastía, la de los merovingios, ya existía el vasallaje ligado al beneficio, que en ocasiones era la entrega de tierras, pero fue Carlomagno el que asentó y normalizó dicha práctica, facilitando así el proceso de feudalización. Durante la Baja Edad Media, el eje de poder en Europa se empieza a desplazar desde su zona oriental hacia la occidental, en donde se consolidan 4 reinos con potencialidad para establecer la hegemonía en Europa: Francia, Inglaterra, Castilla y Portugal. Con el fin de la Guerra de los 100 Años en 1453, Inglaterra y Francia se encontraban debilitadas. La inestabilidad se prolongó aún más en Inglaterra debido a que tuvo una guerra civil desde 1455 al 1487, denominada la Guerra de las Dos Rosas. En dicho contexto, Portugal se colocó como la principal potencia atlántica. Castilla
Durante la Baja Edad Media, Castilla se caracterizó por ser una sociedad de frontera, como luego lo será Estados Unidos y Australia en su avance durante el proceso llamado la Reconquista, lo que implicaba presentar poca población que contaba con abundantes recursos. Para finales del siglo XV contaba con aproximadamente unos 5 millones de habitantes. Castilla no desarrolló un modelo feudal pleno, ya que siempre la monarquía mantuvo una relativa centralidad y por otro lado, la Reconquista fue un impedimento para el proceso de feudalización. Debido al contexto de sociedad de frontera en donde para favorecer la repoblación de las zonas fronterizas se le ofrecía a la población castellana privilegios a quienes aceptaban poblar esos territorios recién conquistados y escasamente defendidos. Entre las ventajas se encontraba la entrega de lotes de tierra, uso de montes y pastos comunales exentos de ciertos impuestos, la creación de fueros locales como el de Sepúlveda o Sahagún, siendo la mayoría de los colonos hombres libres y permitiendo el desarrollo de una sociedad más dinámica. La población castellana era escasa en relación con los abundantes recursos y no se enfrentaba a la trampa malthusiana de aumento de población frente a la tendencia a agotar los recursos, ya que el paulatino avance territorial le permitía obtener más recursos. Como se puede apreciar en la gráfica, el producto per cápita y por trabajador evolucionó en simetría con la población y el empleo. A diferencia de los tópicos marcados, Castilla no era un país subdesarrollado y formado solamente por gente con aptitudes de guerreros. Como se puede ver en la gráfica, hasta mediados del siglo XIV era uno de los reinos con mayor PIB per cápita en Europa Occidental, solo superado por la región de Italia al contar con ciudades-estado como Venecia, Génova y Pisa. Debido, como hemos mencionado con anterioridad, a su posición comercial privilegiada, su caída a partir de mediados del siglo XIV se debe al impacto demográfico que tuvo la peste negra en Castilla, mientras que a Inglaterra y Francia le permitió reequilibrar la correlación entre población y recursos. Castilla, que partía de una menor densidad de población, promovió un desequilibrio entre una insuficiente población para aprovechar sus recursos. Castilla se caracterizaba por ser una economía pastoril orientada al comercio internacional, contando con las mejores lanas de la época, la lana de la oveja merina, y contaba con un incipiente desarrollo de núcleos urbanos. En el País Vasco, las ferrerías de Vizcaya y Guipúzcoa produjeron hierro con notable proyección comercial tanto hacia Castilla como hacia el exterior. En paralelo, Toledo se hizo célebre en toda Europa por la calidad de su acero y la fabricación de armas blancas, lo que aportó prestigio y riqueza a la ciudad. El trabajo del cuero y las pieles también tuvo relevancia, con núcleos como Córdoba y Toledo especializados en curtidos y guadamecíes, productos muy valorados en los mercados mediterráneos. A ello se sumó la industria naval, imprescindible para el comercio y la guerra, que se desarrolló en los astilleros de Sevilla, Santander, Bilbao y otros puertos de la cornisa cantábrica. La alfarería y la cerámica adquirieron un papel destacado, especialmente en Talavera de la Reina, que alcanzó renombre desde finales de la Edad Media por la calidad de su producción. Y la protoindustria sedera, que se desarrolló sobre todo en el siglo XV en ciudades como Toledo, Murcia, Córdoba y Sevilla. La escasa población se caracterizaba por ser más abierta a ideas y contaba con altos salarios, una baja desigualdad, niveles de consumo elevados en comparación con los reinos del entorno y contaba con una mayor movilidad social con villanos que podían permitirse comprarse un caballo, que sería como en la actualidad permitirse un Ferrari.
La riqueza material permitía una mayor tasa de alfabetización, encontrándose a finales del siglo XV entre una de las más altas de Europa con un 9%, frente al 6% de Inglaterra, Alemania con un 6%, Polonia un 6% y Austro-Hungría un 7%, siendo solo superada por un punto por Bélgica y los Países Bajos. Los reinos de Taifas y después el reino de Granada contaban con acceso al oro y plata mediante sus conexiones con las minas de África y su comercio con Oriente. Durante el proceso de reconquista, Castilla exigía las parias eran tributos en oro y otros bienes que los reinos musulmanes pagaban a los reinos cristianos a cambio de protección o de no ser atacados. Se generalizaron tras la fragmentación del Califato de Córdoba en 1031 cuando surgieron los pequeños reinos de taifas, militarmente más débiles. Mientras que el resto de Europa occidental sufría una escasez crónica de metales preciosos, Castilla accedió a flujos de oro andalusí y africano gracias a las parias, lo que dio lugar a una anomalía económica temporal en la que Castilla disponía de más riqueza metálica que muchos reinos europeos. Aragón. El reino de Aragón contaba con aproximadamente 1,5 millones de habitantes y estaba enfocado en el comercio y expansión en el Mediterráneo, siendo un actor secundario respecto a las ciudades-estado de Génova y Venecia. Su sociedad también era dinámica y enfocada con el comercio mediterráneo, contando con el dominio de Cerdeña, Nápoles, Sicilia y durante un breve periodo de tiempo controló parte de Grecia. Los reyes católicos. La Guerra de Sucesión Castellana se produjo entre 1475 al 1479 y enfrentó a Portugal, que apoyaba a Juana la Beltraneja, que contaba con el apoyo principalmente de sectores de la alta nobleza, frente a los reyes católicos, que contaron con el apoyo mayoritario de la burguesía y la baja nobleza y del Reino de Aragón. La cuestión de clase en la guerra consistía en que la mayoría de la alta nobleza quería un monarca débil para mantener un mayor poder territorial y por ello apoyaban a Juana la Beltraneja frente a la potencialidad centralizadora de los reyes católicos. A nivel geopolítico en la península ibérica, a Portugal no le interesaba la unión monárquica de los reinos de Castilla y Aragón, pues presentaban la potencialidad necesaria para desplazar su hegemonía. La guerra se resolvió a favor de los reyes católicos, firmándose la paz mediante el Tratado de Alcácobas en 1479. Los reyes católicos ofrecieron unas condiciones benignas pese a que Portugal fue derrotada, debido a que tenían como objetivo la unificación de toda la península ibérica y esperaban que mediante la política matrimonial alguno de sus descendientes llegara a acceder al trono de Portugal, como efectivamente pasó con Felipe II en 1580. El Tratado de Alcácobas, según Grant Allison en su libro Destinados a la Guerra, basado en el marco de la trampa de Tucídides, que consiste en la tendencia hacia la guerra cuando una potencia emergente ejemplificada por Atenas desafía el estatus de una potencia dominante ejemplificada por Esparta. Es uno de los 3 casos de los 16 estudiados en donde el reemplazo de hegemonía se produce de forma pacífica. El Tratado de Alcácobas, junto al Tratado de Tordesillas de 1494, delimitó las respectivas zonas de expansión de Castilla y Portugal y evitó una guerra naval por el control del Atlántico. Con la victoria de los reyes católicos se establece una monarquía autoritaria con la centralización en Castilla del poder judicial y fiscalidad, un ejército permanente controlado por los reyes católicos y una diplomacia estable. Los grandes perjudicados fue la alta nobleza perdedora de la Guerra de Sucesión Castellana, que quedó sometida al control real, limitando su autonomía militar, política y judicial e imponiendo los reyes católicos corregidores en los municipios.
Los reyes católicos se apoyaron en la baja nobleza y la burguesía integrándolos en la administración, la burocracia o los ejércitos reales basándose en criterios de selección meritocráticos. Apoyarse en dichas clases resultó positivo, ya que eran seleccionados por capacidades y aptitudes, y por su apoyo a un Estado fuerte que garantizara el orden, la estabilidad económica y la seguridad jurídica. En definitiva, un modelo de Estado más avanzado y eficiente. La alta nobleza que salió debilitada representaba un sector económico generalmente rentista que tendía a frenar el dinamismo económico y que tendía a ocupar cargos solo en base al derecho de sangre, por lo que siempre existía la posibilidad de que ocupasen el cargo perfiles poco preparados o inútiles. Como bien retrató Tolstói en su novela, Guerra y Paz, narrándonos cómo de ineptos eran algunos militares descendientes de la alta nobleza rusa. Ejército. En primer lugar, debemos tener en cuenta la evolución de la guerra en el contexto europeo. Durante la Guerra de los 100 años se aprecia claramente cómo el ejército francés, de base feudal, empieza a mostrar signos de anquilosamiento. Los ejércitos plenamente feudales como el francés se basaban principalmente en la caballería pesada que carecía de continuidad, disciplina y coordinación frente al ejército inglés, donde el rey reclutaba tropas mediante contratos y soldadas, lo que daba mayor profesionalización que el servicio feudal limitado. El ejército inglés, compuesto por infantería pesada que contaba con alabardas y arqueros de tiro largo protegidos por estacas que eran capaces de frenar las cargas de caballería francesas. Los ejércitos feudales solo se podían utilizar durante cortos periodos de tiempo, por lo que para un conflicto prolongado, ambos se vieron obligados a recurrir a mercenarios para disponer de tropas permanentemente. Suiza era un territorio pobre de alta montaña que disponía de poca caballería para enfrentarse a la caballería austríaca. La respuesta fue resucitar las formaciones de falange macedónica, creando formaciones cerradas de infantes armados con picas de unos 5,5 metros. El modelo empezó a resultar exitoso con batallas como la de Sempach en el 1386, donde los suizos derrotaron a la caballería austríaca, y la batalla de Nancy en el 1477, donde los suizos destruyen al ejército de Carlos el Temerario de Borgoña. Pronto los suizos se empezaron a hacer famosos como mercenarios, participando en guerras como la de los 100 años. Los reyes católicos transformaron un ejército feudal heterogéneo en el embrión del ejército moderno español, con tropas permanentes, preeminencia de la infantería organizada que culminará más tarde con la formación de los tercios, uso intensivo de artillería, un sistema logístico y administrativo sólido y un mando centralizado en la corona. Durante las campañas de la Guerra de Granada se empezó a realizar una planificación sistemática. En 1493 se fundan las Guardas de Castilla, primera fuerza permanente compuestas por 2.500 hombres en 25 compañías. En las guerras de Italia la infantería llega a ser el 88% del ejército expedicionario. En 1497 se introduce de la pica y se organizan en tercios especializados que serán el origen de la infantería española moderna. Se empezó a realizar un empleo masivo de artillería en Granada, contando con más de 180 piezas. Creación de fábricas de pólvora y cañones. Se impulsó a nuevas fortificaciones adaptadas al fuego artillero como los baluartes, murallas con cubos, defensas rasantes. Se crean servicios auxiliares y logísticos. Creación de hospitales de campaña e innovaciones para el abastecimiento. En el 1496 se establece una administración militar moderna y un censo de población armada para reclutamiento.
La ordenanza del 1503 suprime la autonomía de contingentes señoriales y concejiles, el ejército queda unificado bajo mando real. El gran capitán, Gonzalo Fernández de Córdoba, supo ver que la eficacia en el campo de batalla no dependía solo de la fuerza bruta, sino de la movilidad de las tropas y del aprovechamiento inteligente del terreno. Su concepción táctica marcó un punto de inflexión y abrió el camino hacia los ejércitos modernos de la Edad Moderna. Frente a los enormes cuadros de piqueros suizos, los célebres esquízaros, y frente a la poderosa caballería pesada representada por los gendarmes franceses, el nuevo modelo hispano combinaba potencia de fuego y capacidad de maniobra. El resultado fue contundente en la batalla de Bicoca en el 1522 y en la batalla de Pavía en el 1525 se certificó el declive definitivo tanto de las tradicionales cargas de caballería pesada como de las formaciones cerradas de picas que contaban con una reducida articulación táctica con otros tipos de unidades. Aunque se le atribuye la creación de los tercios al gran capitán, y si bien es cierto que sentó las bases para su creación, tenemos que esperar a las ordenanzas de Génova de 1536, donde nos encontramos por vez primera con la palabra tercio, estableciendo un paralelismo a la inversa respecto a evolución histórica. Las formaciones cerradas de piqueros suizos adolecían de los mismos problemas tácticos que los ejércitos helenísticos durante su última etapa. Es decir, se centraron en exceso en las formaciones de falanges que, a diferencia de los ejércitos de Alejandro Magno, no contaban de forma consistente con una articulación táctica de otros tipos de tropas como los honderos o los hispaspistas, que eran una infantería semipesada. Los tercios, que se articulaban mediante piqueros que eran apoyados por rodeleros y unidades de disparo que contaban con el apoyo de artillería y caballería pesada, salvando los anacronismos, recobraron la articulación táctica de los ejércitos de Filipo y Alejandro Magno. La combinación del desarrollo de un capitalismo mercantilista, las monarquías autoritarias con mayor capacidad fiscal, la preeminencia de soldados a pie más económicos y la expansión en América que permitió ampliar los límites ecológicos y de recursos a los que se enfrentaba Europa, permitieron transicionar de los ejércitos feudales con apenas unos miles de soldados hacia un aumento drástico en el número de efectivos de los ejércitos modernos europeos, y especialmente de España. Entre el 1536 al 1537, el emperador Carlos V movilizó 60.000 hombres solo en Lombardía, y la invasión de la Provenza francesa. En el 1152, asaltado en todos los frentes al mismo tiempo en Italia, Alemania, los Países Bajos, España, en el Atlántico y el Mediterráneo, Carlos V reclutó 109.000 hombres en Alemania y los Países Bajos, junto a 24.000 más en Lombardía, y aún más en Sicilia, Nápoles y España. El emperador debió de tener a sus órdenes, y en consecuencia a su costera, unos 150.000 hombres. Esta tendencia continuó. En el 1574 solo el ejército español de Flandes contaba con 86.000 hombres, mientras que apenas medio siglo más tarde Felipe IV podía afirmar orgullosamente que las fuerzas armadas a sus órdenes en el 1625 eran de no menos de 300.000 hombres frente a los 50.000 de las Provincias Unidas y 150.000 de Francia. En todos estos ejércitos, el verdadero aumento de efectivos se produjo en la infantería, sobre todo entre los piqueros. De entre todas las tropas imperiales destacaban los castellanos por su arrojo y profesionalidad. Algunas de sus acciones más heroicas fueron la batalla de Empel en el 1585, donde el tercio llevaba 7 días resistiendo los ataques neerlandeses. Agotándose las provisiones y desvaneciéndose toda esperanza, un soldado que estaba cavando trincheras encontró una tabla que parecía recién pintada con una imagen de la Inmaculada Concepción, interpretado como un milagro.
Realzó la moral de la tropa y contra todo pronóstico consiguieron vencer a los rebeldes neerlandeses y el sitio de Castelnuovo en el 1539, donde el tercio de Sarmiento formado por unos 3.500 soldados resistieron durante semanas hasta su muerte el asedio de un ejército otomano formado por 50.000 soldados, costándole tomar la plaza unas 20.000 bajas. La significativa reducción de la participación castellana en la composición de los tercios desde la década de 1630 se hizo notar en la capacidad militar imperial. En definitiva, los reyes católicos, apoyándose en personas brillantes como Fernández de Córdoba, el conde de Tendilla y Pedro Navarro, crearon la primera organización militar moderna de la monarquía hispánica. El ejército español se convierte en referente europeo por el protagonismo de la infantería, mediante el uso integrado de picas, espadachines, arcabuces, mosquetes, artillería, apoyándose con la caballería, y que contaba con cuerpos auxiliares, una administración y logística sólida que permitieron a los ejércitos españoles ser hegemónicos durante casi un siglo y medio. América. La conquista otomana de Constantinopla en el 1453 puso fin al acceso de Europa de la ruta de la seda y dificultó enormemente el comercio entre Europa y Asia. Ante esta situación, Portugal fue inicialmente la nación europea que mostró mayor empeño en buscar una ruta alternativa hacia las Indias, explorando una nueva vía marítima rodeando África. Además tenía otro objetivo: controlar toda la cadena de transporte desde el punto de origen, para maximizar las ganancias comerciales. Los productos se encarecían enormemente debido a las múltiples transacciones entre intermediarios que sufrían antes de llegar al consumidor final. Por ejemplo, el precio original de la pimienta en Asia representaba apenas un 3% del coste final del producto cuando éste llegaba a Europa. Isabel I de Castilla acordó con Cristóbal Colón las capitulaciones de Santa Fe en el 1492, que le concedían los títulos de almirante de la mar Oceana, virrey, gobernador de los territorios descubiertos, así como el derecho al 10% de los beneficios derivados del comercio. La esfericidad de la Tierra era ya conocida desde la antigüedad clásica, siendo defendida por pensadores como Pitágoras o Tales de Mileto. Colón, convencido de poder llegar a Asia navegando hacia Occidente, realizó cálculos erróneos estimando un diámetro terrestre muy inferior al real. El primer territorio al que llegó fue una isla del archipiélago de las Bahamas, que denominó San Salvador. En total, realizó 4 viajes entre 1492 y 1502. Sin embargo, perdió progresivamente el favor real debido al maltrato hacia los indígenas, su incapacidad administrativa y los continuos conflictos con los colonos españoles, lo que llevó finalmente a su destitución. La primera circunnavegación del mundo fue realizada entre 1519 y 1522, liderada por Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano. Aunque fue Elcano quien culminó dicha travesía tras la muerte de Magallanes en Filipinas en el 1521. Por otra parte, Juan Ponce de León exploró la península de Florida en el 1513. Mientras que Vasco Núñez de Balboa se convirtió en el primer europeo en avistar el Océano Pacífico en el 1513. Fue el navegante italiano Americo Vespucio quien, durante sus expediciones entre 1499 y 1502, se percató de que las tierras a las que había llegado Cristóbal Colón no eran parte de Asia, sino que se trataba de un nuevo continente, al que posteriormente se denominó América en su honor. El mito tradicional resalta factores como el acero,
La pólvora, la caballería y la inferioridad numérica de los conquistadores europeos, aunque ignora frecuentemente otros elementos más determinantes. Hernán Cortés comprendió rápidamente el complejo sistema político del Imperio azteca. Un estado tributario marcado por fuertes rivalidades internas. Cortés aprovechó estas disputas históricas, estableciendo alianzas estratégicas con pueblos sometidos o enemigos de los aztecas, como los tlaxcaltecas y los totonacas. Otro aspecto determinante fue la diferente concepción bélica. La guerra para los aztecas tenía un fuerte componente ritual y estaba orientada principalmente en herir y capturar a los enemigos para luego ser entregados para realizar sacrificios. En contraste con la guerra europea, enfocada en la aniquilación directa del enemigo. Cuando Moctezuma II se encontró con Hernán Cortés, interpretó la situación según sus propias reglas diplomáticas, asumiendo equivocadamente que el español le estaba rindiendo pleitesía. Sin embargo, para Cortés el encuentro fue una oportunidad estratégica para ganarse su confianza y realizar una jugada decisiva capturando al emperador. Tras la expulsión momentánea de los españoles de Tenochtitlán en el episodio conocido como la Noche Triste en el 1520, tuvo lugar la decisiva batalla de Otumba, en la que elementos como los caballos, los virotes y la pólvora jugaron un importante papel psicológico. Aunque escasas, se aplicaron más bien para generar un impacto psicológico de shock sobre los indígenas. Los disparos españoles se concentraban principalmente en los líderes aztecas, fácilmente identificables por su vistosa indumentaria. Por otro lado, contando solamente con 16 infantes a caballo, se realizaron cargas de caballería que provocaron pánico y desorganización entre las tropas enemigas. Finalmente, tras un prolongado asedio y con la devastadora contribución de las enfermedades introducidas por los europeos, cayó Tenochtitlán en el 1521. En el caso del Imperio Inca, Francisco Pizarro llegó en el 1532 aplicando una estrategia similar a la de Cortés. Atahualpa acababa de vencer en una guerra civil contra su hermano Huáscar. En el encuentro de Cajamarca, los incas habrían podido destruir fácilmente a los españoles, pero acudieron desarmados por exceso de confianza o por entender el encuentro según su propia cultura como un acto diplomático donde no había cabida para la violencia. La excusa para iniciar la masacre fue el desprecio del emperador hacia la Biblia. Atahualpa fue capturado y se exigió un cuantioso rescate en oro y plata. Tras su entrega, fue ejecutado bajo la excusa de ser acusado del asesinato de su hermano Huáscar y por prácticas consideradas inmorales como la poligamia. En este contexto, la alianza con los partidarios de Huáscar resultó esencial para consolidar la conquista española del Imperio Inca. Aunque la captura de Atahualpa ocurrió en el 1532, la resistencia inca continuó varios años más, hasta ser definitivamente sometidos hacia el 1571. La colaboración indígena fue clave durante toda la conquista. Incluso algunos pueblos indígenas participaron posteriormente en campañas españolas fuera del continente americano, como ocurrió con la conquista española de Filipinas a finales del siglo XVI. En definitiva, gran parte de la conquista se le puede atribuir a los propios nativos, en donde, si bien el armamento y tradición militar europeas eran superiores con tan escaso número, nunca podrían haber efectuado la conquista. Y luego, los efectos devastadores de las enfermedades europeas fueron los principales responsables de acabar con entre el 50 y 90% de la población nativa. La conquista fue hecha por nativos y las independencias por descendientes de españoles. El quinto real de la plata y el oro obtenidos allí, junto con el impuesto de ventas, los cargos de aduana,
las regalías, derechos sobre los beneficios generados por ciertas actividades productivas y las recaudaciones de la Iglesia en el Nuevo Mundo proporcionaban a los reyes de España un enorme beneficio, no solo directa sino también indirectamente, porque los tesoros americanos que iban a parar a manos privadas, fueran españolas, flamencas o italianas, ayudaban a esos individuos y empresas a pagar los mayores impuestos que se les imponían. En momentos de emergencia, el monarca siempre podía pedir prestado a los banqueros, pensando en pagar sus deudas cuando llegara la flota con la plata. El hecho de que los territorios de la Casa de Habsburgo contuvieran las principales casas financieras y mercantiles, las del sur de Alemania, las de ciertas ciudades italianas y de Amberes, les permitía acceder al crédito para financiarse. Además, se exportaba cacao, café, azúcar, tintes, tabaco y productos orientales. Con la conquista de las Filipinas se establece un puesto avanzado para comerciar directamente sin intermediarios con la China de la dinastía Ming mediante la Nao de China. La alta mortalidad entre los indígenas promovió la necesidad de suplirla con nueva mano de obra, por lo que se empezaron a traer esclavos del África subsahariana. En total se calcula que hasta la extinción de la esclavitud fueron llevados unos 8 millones de personas. Se estableció por primera vez un comercio interconectado entre los 4 continentes, por lo que algunos autores afirman que fue la primera globalización. Inicialmente América dependía casi exclusivamente de productos provenientes de la metrópoli. No obstante, con el tiempo, desarrolló su propio tejido productivo, lo que provocó que la feria de Portobelo entrase en declive ante el auge del comercio interno americano y del contrabando. Los consulados, que representaban los intereses comerciales de los colonos, ganaron progresivamente mayor influencia frente a la casa de contratación, antes de que la plata americana empezara a llegar de forma masiva. Aproximadamente entre el 1560 y 1630. El peso principal de financiar las guerras de los Habsburgo recaía en los castellanos, es decir, sobre los campesinos y comerciantes de Castilla. Eran ellos quienes soportaban los impuestos más altos y las mayores cargas económicas. Cuando ya la plata de América empezó a llegar en grandes cantidades, esos ingresos aliviaron parcialmente la situación. Pero no tanto como se suele pensar. Incluso en el momento de mayor abundancia, el dinero que la corona obtenía del Nuevo Mundo solo representaba entre el 25% y el 33% de lo que se sacaba de Castilla, con una población de unos 6 millones de habitantes. El primer imperio global. Carlos V recibe, entre el 1506 y el 1519, 3 herencias que le convierten en el dueño de un dominio sin igual en Europa. De su padre, descendiente del Temerario, hereda Artois, Flandes, Brabante, Luxemburgo y el Franco Condado. Por su madre, Juana, es rey de Aragón y de Castilla, con sus dependencias de Italia, Cerdeña, Sicilia, Nápoles, a las que se añade las posesiones en América. De su abuelo Maximiliano, adquiere las posesiones familiares de los Habsburgo, es decir, los archiducados de la Alta Austria y la Baja Austria y sus agregados Estiria, Carniola, Carintia, el condado del Tirol y Alta Alsacia. Tras las muertes del rey Sebastián de Portugal en la batalla de Alcázar Quibir en el 1578, y de su sucesor Enrique I sin descendencia, se produjo una crisis dinástica en Portugal. Esto permitió que Felipe II de España, nieto de Manuel I de Portugal, reclamara el trono portugués y, tras una serie de maniobras militares y diplomáticas, fuera reconocido como rey de Portugal. Este hecho es conocido como la Unión Ibérica, que duró desde el 1580 hasta el 1640.
España y Portugal quedaron bajo la misma corona, lo que creó un imperio global más extenso, incluyendo territorios en América, África, Asia y el Océano Índico. Esto permitió un control más amplio del comercio global. Conclusión. El auge del Imperio Español fue el resultado de una combinación excepcional de factores históricos. Castilla, lejos de ser un reino atrasado y puramente guerrero, había desarrollado una sociedad dinámica, con amplios recursos, una relativa centralización política y una población caracterizada por altos niveles de consumo, movilidad social y alfabetización. El contexto internacional le resultó favorable debido al debilitamiento temporal de Francia y la inestabilidad en Inglaterra. La victoria de los reyes católicos y la implantación de una monarquía autoritaria sentaron las bases del Estado moderno, limitando el poder de la alta nobleza y apoyándose en la baja nobleza y la burguesía mediante criterios meritocráticos. El ejército se transformó en una fuerza profesional y organizada, capaz de marcar un punto de inflexión en la guerra europea gracias a la combinación de infantería, artillería, caballería y una logística centralizada, convirtiéndose en referente durante un siglo y medio. Hay que remarcar que Castilla, antes de su expansión en América, ya era un reino rico. El auge de la monarquía hispánica se construyó sobre una base castellana sólida. Pero fue la conquista y explotación de los territorios americanos lo que dio a esa base una proyección mundial y la transformó en el primer imperio global de la Edad Moderna. Desde una mirada eurocéntrica se presenta a la monarquía hispánica como la primera potencia mundial del siglo XVI. Aunque es cierto que fue la primera potencia global, hay que matizar que la China de la dinastía Ming, hacia 1550, contaba con alrededor de 130 millones de habitantes y con un PIB unas 10 veces superior al hispánico. Aunque China fue la potencia más poderosa hasta las primeras décadas del siglo XIX, siempre tendió a desarrollar un relativo aislamiento. El auge actual de China no es una sorpresa histórica, sino más bien el retorno del eje de gravedad mundial al lugar en el que ha estado durante la mayor parte de la historia de la humanidad. Lo que estamos viviendo en la actualidad es un proceso de reordenamiento mundial con China como potencia candidata a desplazar la hegemonía en declive de Estados Unidos. Una etapa peligrosa, ya que como se ha mencionado nos encontramos de nuevo ante la trampa de Tucídides. En próximos capítulos hablaremos sobre la coyuntura internacional en la que nos encontramos. La expansión ultramarina no solo permitió el descubrimiento y conquista de América, sino que integró a Castilla y, posteriormente, a la monarquía hispánica en una red de intercambios globales sin precedentes. La conquista fue posible principalmente por las alianzas con los pueblos indígenas y el devastador impacto de las enfermedades. El Imperio Español dejó un legado cultural global, que combina una lengua como el español hablado como lengua materna por casi 500 millones de personas en la actualidad, arte, religión, educación y costumbres, creando una base compartida entre Europa y América Latina que todavía es visible hoy. En definitiva, el auge castellano no fue un fenómeno aislado, sino el resultado de un proceso histórico en el que se entrelazaron una sociedad dinámica y enfocada en el comercio, su favorable posición geográfica para descubrir América, la transformación del Estado, la innovación militar y la apertura al comercio atlántico. Todo ello convirtió a la monarquía hispánica en la primera potencia global de la Edad Moderna y en protagonista de lo que muchos historiadores consideran la primera globalización de la historia. En el próximo capítulo trataremos sobre los factores que promovieron el declive del Imperio Español. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle a me gusta y suscríbete para no perderte los próximos. También puedes escribir comentarios.
Se resolverán dudas y se aceptan sugerencias sobre los próximos temas que podría tratar.